12:56. El ministro Alonso Segura, el flamante ministro de Economía, ha dicho que las dos aristas importantes para que el Perú continúe creciendo cercano al 6% es, uno, la capacidad de ejecutar el presupuesto, porque ha dicho el dinero hay, el tema es ejecutarlo, y dos, reactivar las expectativas del sector privado. ¿Cuáles son las expectativas del sector privado? Tan difícil es hacerles confiar en el manejo económico, pero sobre todo en el manejo político del presidente Ollanta Humala y de su gobierno y su gabinete. Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, nos acompaña esta tarde. Señor Salazar, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Bien, son asunto prioritario, los inversionistas, los empresarios. ¿Cuáles son esas expectativas que no llegan a cumplirse aún? Bueno, desde el punto de vista, si me hablas del nuevo ministro de Economía, nosotros pensamos que la línea debe mantenerse más o menos igual. Él ya ha estado trabajando como jefe de gabinete de asesores, ha estado a cargo, digamos, de buscar destrabar las inversiones. ¿Es cierto que se le conoce como el destravador? Eso he escuchado, que se le da ese... Pero es válido, y si ha estado logrando el objetivo, que en algunos casos entiendo que lo ha logrado, es muy positivo. Bien, entonces, ¿qué tiene que ocurrir bajo la gestión de Alonso Segura para que se recupere la confianza del sector privado? Yo lo que creo es que el entorno político tiene que cambiar. Tenemos un gran problema, y justo estaba escuchando un poquito cómo están atacando ahora este tema del arancel, la ley Coca-Cola. Y hemos empezado una carrera anti-sector privado muy fuerte en el país. Y eso termina haciendo daño, porque si el sector privado se siente que no lo quieren, o que no lo quieren en el país y que tratan de sacarle todo lo posible, termina empezando a invertir en otros lados en vez de invertir en el Perú, que es algo que ha estado pasando. Entonces, yo creo que debemos tener mucho cuidado como peruanos, como país, cómo evaluamos este tipo de acciones y este tipo de consultas, porque entiendo que se puede mirar como que le están dando cosas al sector privado y comienzan a hablar de esa manera, pero si yo no le genero las condiciones atractivas al sector privado para que venga y empiezo a generar unos impuestos altísimos, el Perú ya tiene de por sí el impuesto a la renta más alto del mundo, uno de los impuestos a la renta más altos del mundo, ¿a dónde van a invertir? O sea, si nosotros los queremos votar, queremos que se vayan del país o los queremos en el país. Y el otro tema que veo que se discute mucho es el tema de poder entrar en contacto con las autoridades y que haya diálogo entre el sector privado y las autoridades. Y que no se entienda que es un lobby. Y que no por debajo. Es que no es un lobby. No necesariamente, puede haber algún caso, pero tenemos que conversar. Si no conversamos, gobierno, con los que vamos a invertir, con los que vamos a generar el desarrollo, los puestos de trabajo, ¿cómo vamos a hacer cosas buenas? ¿Cómo se van a hacer normas buenas? Entonces, es una línea muy delicada. Es cierto que ha habido malas prácticas antes, pero tenemos que empezar a pensar distinto en el país. Hay quienes dicen que la salida abrupta de Luis Miguel Castilla, algunos aducen que es por el tema de la suspensión o la derogación de los aportes de los independientes a las AFPs, otros el tema de la ley Coca-Cola, pero hay quienes apuntan a la interpretación política, que Luis Miguel Castilla no se iba a exponer a las constantes interpelaciones de parte de la oposición, que ahora está en igualdad de condiciones en el Parlamento de la República. Yo no lo tengo claro, esa información no la conocemos. Lo que yo sí sé del mismo ministro Castilla es que él ya estaba cansado, porque había estado ya muchos años a cargo Ana Jara ha dicho que es el último de los mohicanos. No, y ha estado a cargo de la cartera 3 años, uno de los ministros de Economía más largos que hemos tenido en la historia del país. Ha tenido que pasar por muchas crisis y por muchos problemas, y entendemos que tiene un tema familiar también, que es lo que él ha dicho ayer, que inclusive él antes, en privado, alguna vez lo había repetido. Entonces, no lo sé, no puedo dar yo una respuesta clara, pero lo que sí entiendo es que la continuidad está garantizada y que vamos a tener un manejo económico adecuado. Nos olvidamos, por ejemplo, que el Perú le han subido el rating desde el punto de vista crediticio, ha subido el grado de inversión. Entonces hay cosas muy positivas que se han hecho en la gestión del ministro Castilla, que también tenemos que reconocérsela, ¿no? Claro, ahora, el señor Segura ha señalado que el presupuesto de este año es 130.000 millones de dólares, que representa un incremento del 10% respecto del año pasado,
que se va a trabajar en salud, en educación, digamos, que hay una voluntad, que no es cierto que él sea de los que guarda y no se invierte. Entonces, digamos, las condiciones están. ¿Qué tanto entrampa todo este tema el asunto político que puede haber originado esta salida abrupta? Sí, yo creo que el tema político es hoy uno de los problemas grandes a resolver en el país. Tenemos como nunca ministros muy técnicos en general en casi todas las carteras y por temas políticos empezamos a poner en riesgo temas técnicos. Ha salido mucha legislación que es política y no técnica. Por ejemplo, desde la medioambiental, desde la laboral, desde muchos temas tributarios. Hay muchos temas, la ley de discapacitados, que todo tiene un trasfondo correcto, porque hay que cuidar, por ejemplo, a los discapacitados. Pero la manera en que se hace termina siendo equivocada. Nadie discute que hay que proteger el medio ambiente, pero si vamos a poner parámetros que son imposibles de cumplir o que sacan totalmente de competencia al Perú del mundo, no tiene sentido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo generamos esa legislación. Y terminamos crucificando a un ministro cuando en realidad el problema viene de la aplicación de una norma que ni siquiera es responsabilidad del ministro. Y eso ha estado pasando mucho en el país, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Y es un tema que los peruanos hoy tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar. La institucionalidad dentro de lo que hemos caído en los pilares del World Economic Forum. Por primera vez el Perú cae 4 puntos, o sea, retrocede 4 puntos en el World Economic Forum. Y cuando uno mira más a detalle en qué pilares, en la institucionalidad hemos caído del 109 al 118, casi últimos. ¿Qué significa eso? No hay confianza, los gobiernos locales, los gobiernos regionales están haciendo muchísimo, lo vemos en las noticias todos los días, cualquier cosa. Están, por ejemplo, están cerrando empresas porque no han querido pagar por adelantado los impuestos del 2015. Los alcaldes locales, con trabas, ¿cómo se llama?, con argumentos que no son lógicos. ¿Cómo podemos hacer que se desarrolle la inversión privada en un país si estamos en ese plan, digamos, ¿no?, como peruanos, ¿no? Entonces, el destrabador tendría que venir a hacer un trabajo titánico, porque si la situación está así de complicada... Lo que pasa es que la situación se ha ido... del Congreso, además de la República, porque... depende mucho del Congreso, es correcto. Depende mucho del Congreso y por eso hablo yo de todos los peruanos. Mucha legislación que ha causado los problemas ahora vienen de gobiernos anteriores. Entonces, no es un tema de hoy, no es un tema de este gobierno solamente, sino es un tema integral que tenemos que revisar como peruanos. Y si el nuevo ministro de Economía ya ha estado estudiando el tema, ya lo conoce, lo que tenemos que hacer es apoyarlo. Y apoyarlo todos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Encantado. Gracias. Reiteramos nuestra pregunta del día. ¿Cuál cree que fue la razón más fuerte para la salida del ministro Luis Miguel Castilla? Escríbanos, ya lo está haciendo @tv_más, @vertispamela y @más que noticias. Hacemos una pausa y regresamos.